Nunca pensé que terminaría contando esto. Me juré 1000 veces que me lo llevaría a la tumba. Pero hay dolores que arden tanto por dentro, que si no los sacas, te matan en silencio. Yo lo amaba. A él, a ese hombre con el que compartí mi juventud, mis hijos, mis sueños. Y a ella, a mi madre. La mujer que me dio la vida, que me acunó cuando tenía fiebre, que decía amarme como a nadie, pero un día, descubrí que mientras yo trabajaba, ellos se miraban en secreto. Que mientras yo cuidaba de la casa, ellos se tocaban en la sombra. Que la sangre y el amor no son garantía de lealtad, me destrozaron. Me arrancaron el alma, me convertí en un fantasma, hasta que decidí renacer, y no pedí justicia. Yo mismo la construí. Con cada lágrima. Con cada mentira descubierta. Con cada pedazo de dignidad que reconstruí con mis propias manos, porque esta no es solo la historia de una traición. Es la historia de una mujer que fue al infierno y volvió. Para vengarse. Hay recuerdos que una desea arrancarse del alma. Instantes que desearías no haber vivido, pero que están ahí, grabados a fuego en la carne y el corazón. Mi nombre es Magdalena, y lo que estás por escuchar no es una historia cualquiera. Es mi verdad, aquella que guardé durante años, tragándome el llanto por miedo a que el mundo pensara que estaba loca. Pero ya no más, yo era una mujer sencilla. Vivía en un pueblito de Jalisco, en una casa modesta que había levantado junto a mi esposo con esfuerzo y paciencia. Me casé joven, como muchas mujeres de mi época. A los 19, ya era esposa. A los 21, madre. A los 30, ya no sabía quién era, pero seguía cuidando de todos. Así nos enseñaron. A servir, a callar, a poner a los demás primero. Mi esposo, Ernesto, era un hombre trabajador. No era perfecto, pero durante años me hizo sentir segura. Tenía ese carácter fuerte que impone respeto, pero también sabía ser tierno cuando quería. Me enamoré de él porque me hacía sentir vista. O eso creí. Con los años, su cariño se volvió distante. Decía que era el trabajo, el cansancio, que ya no teníamos edad para tantas tonterías de amor. Yo acepté. Me convencí de que el amor maduro era así, silencioso, práctico, sin muchas caricias, y mi madre se llamaba Gloria. Una mujer de carácter dominante, muy guapa a pesar de su edad, siempre arreglada, siempre pendiente de cómo lucía. Mi padre había muerto hacía años, y ella se vino a vivir con nosotros. Al principio fue difícil, porque Gloria no sabía quedarse en segundo plano. Pero era mi madre, y, ¿quién le dice que no a su madre? Vivíamos los tres bajo el mismo techo. Yo trabajando sin parar, cocinando, lavando, cuidando de Rebeca, nuestra hija, que ya estaba por cumplir 15 años. Gloria decía que me desgastaba mucho, que tenía que descansar, que Ernesto también necesitaba atención de su mujer. Yo sonreía y seguía con mis tareas, como siempre, pero algo cambió. Comenzaron las miradas, las risitas entre ellos, pequeñas complicidades. Él pasaba más tiempo en casa, y cuando yo entraba en la sala, bajaban la voz. Me sentía invisible, como una criada en mi propia casa. Al principio pensé que era idea mía, celos de hija, inseguridad. Pero el corazón de una mujer, ese nunca se equivoca. Una tarde, volví antes de lo previsto del mercado. Rebeca estaba en la escuela. Al entrar, todo estaba en silencio. Un silencio pesado. Caminé por el pasillo con una sensación en el pecho que no puedo describir. Y los vi, mi madre. Estaba sentada en las piernas de Ernesto. Él la acariciaba como nunca me acarició a mí en años. Sus labios se rozaban, sus manos se entrelazaban. Era una escena de traición tan vulgar, tan cruel, que por unos segundos, me congelé. No dijeron nada al verme. Solo me miraron como si fuera yo la que interrumpía algo natural. Salí corriendo. Corrí hasta que me dolieron los pies. Me escondí. En el parque del barrio, donde nadie podía verme. Lloré tanto que sentí que me rompía en 1000 pedazos. No podía entenderlo. ¿Cómo podía pasar algo así? ¿Cómo mi madre, se metía con mi esposo? Como él, que compartía mi cama, mi historia, mi hija, podía hacerme eso. Esa noche no regresé. Dormí en la casa de una vecina. Cuando volví al día siguiente, mi madre ya no estaba. Ernesto dijo que se había ido. Que no soportaba el ambiente tenso. Ni siquiera se atrevió a pedirme perdón. Me miraba como si fuera yo la culpable. Como si haberlos descubierto fuera más grave que lo que hicieron. Durante semanas, viví como una muerta en vida. No comía, no hablaba. Rebeca intentaba animarme, pero yo era solo una sombra.
Mis días se volvieron una rutina de dolor. Cada rincón de la casa me recordaba su traición. Cada vez que me miraba al espejo, no veía a una mujer. Veía a una tonta. Una noche, buscando ropa vieja para donar, encontré una caja en el armario de Ernesto. Dentro, fotos. Fotos de él con mi madre en distintos lugares. En la playa, en el mercado, en un hotel. Sonreían como adolescentes. También había cartas. En una de ellas, mi madre le decía que lo amaba, que yo ya no era mujer para él. Que estaban hechos el uno para el otro. Que pronto todo sería diferente, y lo fue, porque ese día yo decidí no llorar más, quemé las cartas. Queen Lost Photos. Y dentro de mí, encendí otro fuego. No de rabia. No de odio. De determinación, no les iba a rogar. No iba a vengarme con escándalos. Iba a levantarme. Iba a reconstruirme. Iba a hacerlos temblar, pero a mi manera, porque cuando una mujer traicionada se levanta, el mundo tiembla. Después de quemar aquellas cartas y fotos, no sentí alivio. No sentí justicia. Solo sentí un vacío inmenso, un hueco tan profundo que ni el aire lo llenaba. La traición tiene un sabor amargo que se queda en la garganta, como un veneno. Que no mata, pero tampoco te deja vivir. Intenté volver a mi rutina, como si nada hubiera pasado. Pero, ¿cómo se finge normalidad cuando una parte de ti ha muerto? Me levantaba a preparar el desayuno, saludaba a Rebeca con una sonrisa, lavaba los platos, barría la casa, pero mis movimientos eran automáticos, huecos, como si los realizara un cuerpo sin alma. Ernesto, por su parte, se comportaba como si nada hubiera ocurrido. Seguía durmiendo en nuestra cama, comiendo mi comida, usando mi baño. A veces me hablaba con una frialdad que helaba los huesos. Y otras, ni siquiera me dirigía la mirada. Era como si yo no existiera. Como si, al haber descubierto su secreto, hubiera perdido todo derecho a sentir, a reclamar, a existir. Una noche, no aguanté más. Estaba lavando los trastes y mis manos temblaban. Los platos resbalaban. Sentía que iba a desmayarme. Me senté en el suelo, apoyada contra la pared, y lloré como no lo hacía desde niña. Rebeca me encontró así. Se agachó a mi lado y me abrazó en silencio. «Mamá, ¿qué te pasa?», me preguntó con voz temblorosa. No pude responderle. ¿Cómo explicarle a mi hija que su padre se había acostado con su abuela? ¿Cómo romperle el corazón con una verdad tan sucia? Solo la abracé más fuerte y le dije que algún día entendería. Fue entonces cuando me di cuenta de algo: no podía seguir así. No solo por mí, sino por Rebeca. Ella merecía una madre fuerte, una mujer que no se dejara aplastar por la deslealtad, sino por justicia, por dignidad. Así que decidí empezar de nuevo. Pero comenzar de cero cuando ya estás rota, no es fácil. Mi primer paso fue buscar trabajo. No tenía experiencia reciente, pero sabía cocinar, coser, cuidar niños. Conseguí un empleo limpiando en una panadería. No era mucho, pero era mío. Mi dinero. Mi espacio. Mi primer respiro en meses. Volver al mundo después de una traición así es como salir de una cueva oscura. La luz te ciega al principio, pero poco a poco tus ojos se acostumbran. Empecé a caminar con la cabeza más alta. Me arreglaba un poco antes de salir. Volví a ponerme mis aretes de perla, esos que tenía guardados desde que Ernesto dijo que eran muy llamativos para una mujer de mi edad, pero aunque intentaba avanzar, las sombras me seguían. Mi madre, Gloria, no volvió a aparecer. Nadie sabía de ella. No dejó rastro. A veces pensaba que quizás se había ido a otro estado, o que estaba escondida por vergüenza. Otras veces, soñaba con confrontarla, gritarle todo lo que me callé. Pero nunca llegó. Y ese silencio, ese abandono, dolía más que cualquier insulto. Una noche, al regresar del trabajo, encontré a Ernesto esperándome en la sala. Había preparado la cena. Algo que no hacía desde nuestros primeros años de matrimonio. Me miró con una mezcla de culpa y lástima. «Magdalena», dijo, mientras me servía arroz con pollo. «Ya es hora de que dejemos el pasado atrás». Sentí que mi sangre hervía. ¿El pasado? ¿Eso era para él? Un simple pasado que debíamos olvidar como si se tratara de una discusión trivial. ¿Y qué parte exactamente quieres que deje atrás, Ernesto?, le respondí sin levantar la voz. ¿La parte donde me engañaste con mi madre? ¿O la parte donde me trataste como si yo fuera la extraña en mi propia casa? No respondió. Bajó la mirada, avergonzado. Pero no pidió perdón. Nunca lo hizo. Te estoy dando la oportunidad de reconstruir esto, dijo, señalando la mesa.
de seguir adelante, juntos, reí. Reí con una amargura que me sorprendió a mí misma. ¿Juntos? No, Ernesto. Tú decidiste quién era tu compañera. Y no fui yo, esa fue la última noche que dormimos bajo el mismo techo. Al día siguiente, le pedí que se fuera. No me importó que la casa estuviera a su nombre. No me importó que pudiera dejarme en la calle. Solo quería paz, y contra todo pronóstico, se fue. Rebeca lloró. No entendía nada. Solo sabía que su madre estaba triste y que su padre ya no vivía con nosotras. Intenté explicarle que a veces los adultos cometen errores imperdonables. Que amor no siempre basta. Que hay traiciones que rompen todo, hasta lo que creíamos indestructible. Las semanas siguientes fueron difíciles. Pagar la renta, los servicios, la comida, todo recaía sobre mí. Pero nunca me sentí más viva. Cada peso que ganaba, cada factura que pagaba, cada día que lograba completar sin derrumbarme, era una victoria, y fue entonces cuando entendí algo que cambió todo. La venganza no siempre se ve como en las películas. No siempre es sangre, gritos o escándalos. A veces, la venganza es simplemente seguir de pie, seguir caminando con dignidad, demostrarles que no me destruyeron, que me dolió, sí, pero me reconstruí, y lo mejor es que aún no sabían lo que estaba por venir. Pasaron semanas desde que Ernesto se fue de la casa. La soledad no me asustaba. Al contrario, me dio paz. Dormía sin sobresaltos, sin escuchar sus pasos pesados por el pasillo, sin ese silencio cargado de culpa que había invadido nuestro hogar. Pero también me dejó tiempo para pensar. Y pensar, a veces duele más que cualquier grito. Cada vez que Rebeca preguntaba por su abuela, mi corazón se encogía. ¿Cómo decirle que esa mujer que la mimaba y le hacía trenzas en el cabello había sido capaz de traicionarme de la forma más cruel? ¿Cómo explicarle que no todas las abuelas son dulces, que algunas esconden veneno en sus caricias? Rebeca no insistía mucho. Yo sabía que algo sospechaba, que intuía más de lo que decía. Los niños no son tontos. Ella me observaba con ojos grandes, llenos de preguntas sin formular. A veces la encontraba mirándome en silencio mientras cocinaba o me peinaba. En su silencio, yo veía mi reflejo, una mujer que había sido destruida desde dentro, pero que aún respiraba. Una mañana, mientras barría el patio, encontré una caja enterrada bajo la tierra húmeda cerca del limonero. Era pequeña, de madera vieja, con marcas de humedad. No recordaba haberla visto antes. La abrí con las manos temblorosas, dentro había cartas. Muchas. Escritas por mi madre, pero no dirigidas a mí, eran para Ernesto, cada una más humillante que la anterior. No sabes cuánto deseo volver a tenerte entre mis brazos. Ella nunca te dio lo que yo puedo darte. Yo sí sé amarte. Pronto seremos libres, pronto tú y yo seremos todo lo que merecemos. Sentí que el mundo giraba. Era como si el aire se volviera más espeso. Me senté en el suelo, con la tierra ensuciándome la falda, y lloré en silencio. No porque me sorprendiera, ya no. Sino porque me dolía haberme mentido tanto tiempo. Haber querido creer que tal vez fue un error, una caída. Pero no. Había sido una elección. Repetida, fría, planeada. Mi madre no solo me traicionó. Me quiso reemplazar. Me quiso borrar. ¿Y por qué escondió las cartas en el jardín? ¿Qué más había oculto? Esa noche, no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando cada conversación, cada mirada, cada gesto. El rompecabezas empezaba a tomar forma. Las ausencias. Los regalos que alguien le dejaba en la habitación. Las miradas que evitaban cruzarse en la mesa. Todo había estado frente a mí, y yo ciega. Al día siguiente, fui a la parroquia del pueblo. No por fe, esa la había perdido hacía tiempo, sino porque el padre Sebastián era uno de los pocos que había conocido a mi madre de cerca. Me recibió con calidez. Siempre había sentido compasión por mí, aunque nunca lo dijera. ¿Qué pascas, Magdalena?, preguntó. La verdad, le respondí, hablamos por más de una hora. Me dijo que Gloria solía ir a confesarse, pero que muchas veces salía riéndose, diciendo que ni Dios podría juzgarla. Que más de una vez había insinuado cosas indebidas. Y que, aunque él no podía decirme más por respeto al secreto de confesión, debía tener cuidado, que había personas que esconden su maldad bajo máscaras de dulzura. Salí de la iglesia. Con el alma aún más pesada, esa noche, tomé una decisión. Ya no bastaba con sanar. Tenía que hacer algo más. No por venganza, sino por justicia. Por mi dignidad. Por Rebeca. Porque si yo no contaba mi historia, nadie lo haría. Me verían.
como la mujer abandonada, como la esposa fracasada. Pero no sabían la verdad. Fui a la casa de Ernesto. Tocaba la puerta con fuerza. Cuando abrió, su rostro mostró sorpresa y miedo. Me invitó a pasar, pero me negué. Solo vine a decirte algo, le dije con la voz firme. Ya no te temo. Ya no te lloro. Y ya no me callo. Sacó una sonrisa burlona. ¿Vas a hacer un escándalo ahora, Magdalena? ¿Vas a ir por el pueblo contándolo todo? No, le respondí. No necesito gritar. Mi silencio va a hacer más ruido que tus mentiras. Le di la espalda y me fui. No volví a verlo desde entonces. Pero sé que me sigue. Que me vigila. Kay, teme lo que pueda hacer. Y eso me da fuerza. Empecé a escribir en un cuaderno viejo. Cada noche, después de acostar a Rebecca, escribía mi historia. Desde el inicio. Sin omitir detalles. Sin suavizar dolores. Era mi manera de sanar, de reconstruirme. Cada palabra era un ladrillo en la muralla que me protegía, y un día, se me ocurrió algo. ¿Qué pasaría si ese cuaderno no quedara solo? Para mí, ¿qué pasaría si mi historia se hiciera pública? Porque hay muchas Magdalenas allá afuera. Mujeres rotas, silenciadas, humiliadas. Y si yo podía hablar, quizás ellas también encontrarían su voz, así que decidí transformarme, ya. No era solo una esposa traicionada, era una mujer que se había levantado desde el polvo, y apenas estaba empezando. Es curioso cómo el silencio puede ser tan ruidoso. Cómo, a pesar de no pronunciar palabra, una puede escuchar los gritos del alma con más fuerza que cualquier estruendo. Desde aquella visita a la casa de Ernesto, mi interior se volvió un campo de batalla. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Vivía con la constante sensación de que algo dentro de mí se estaba gestando, algo oscuro, algo imparable. Mi hija Rebecca comenzó a cambiar también. Ya no preguntaba por su padre. Ya no mencionaba a su abuela. Pero sus ojos hablaban. Y lo que decían me rompía en mil pedazos. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, la vi cortando las verduras con fuerza, casi con rabia. Su mirada estaba perdida, y sus manos temblaban. Me acerqué y le toqué el hombro. «¿Estás bien, mi amor?» Ella soltó el cuchillo, se cubrió el rostro con las manos, y se desmoronó. «No lo soporto más, mamá», gritó, entre lágrimas. «No soporto ver cómo finges que todo está bien. No soporto no saber la verdad». Mi corazón se detuvo, la abracé con fuerza. Sus lágrimas empapaban mi blusa, y las mías caían sobre su cabello. «Mi niña, te prometí protegerte. Por eso no te dije nada, ¿y protegerme es mentirme? Es hacerme creer que todo fue culpa tuya». Sus palabras me golpearon como puñales. «Papá, él, me mira diferente desde que te fuiste. Me habla como si yo fuera tú. Me asusta, mamá». Sentí que el alma se me partía. ¿Cómo no lo vi antes? ¿Cómo no noté que mi hija estaba cargando sola con un dolor que no le correspondía? Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con una taza de café frío entre las manos, mirando el viejo retrato de familia colgado en la pared. Éramos tres. Sonrientes, falsos. Una mentira enmarcada. Pensé en mi madre. En cómo fue capaz de cruzar esa línea. En cómo sembró veneno en el corazón de mi familia y luego desapareció como si nada. ¿Dónde estaba ahora? ¿Viviendo tranquila? ¿Cargando con alguna culpa? La respuesta llegó días después. Recibí una llamada del Hospital General. Una voz seria me informó que Gloria había sido internada. Que necesitaban un familiar para autorizar procedimientos. Dudé. Mi primer impulso fue colgar. Dejarla sola. Que pagara por todo lo que hizo. Pero, era mi madre. Fui, y cuando la vi, mi cuerpo se congeló. Estaba delgada, pálida, irreconocible. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora eran pozos vacíos. Apenas podía hablar. «Magdalena», susurró al verme. «Sabía que vendrías». «No por ti», le respondí. «Por mí». Para cerrar esto de una vez, ella sonrió, débilmente. «¿Sigues con odio?» «No. Ya no. Lo que tengo ahora es algo peor, indiferencia». Gloria lloró. Por primera vez la vi frágil, rota. Me pidió perdón. Me habló de sus miedos, de su soledad, de cómo había confundido deseo con amor. Me dijo que Ernesto la había dejado también, que nunca pensó que perdería todo por una aventura. La escuché en silencio. No la abracé. No le tomé la mano. Solo la miré, como se mira a una sombra del pasado. «No sé si merezco tu perdón», dijo. «Pero quiero que sepas, que me arrepiento», no respondí. Me levanté y me fui. A veces, el perdón no es necesario. A veces, solo basta con dejar ir. Días después, supe que había muerto. No sentí alivio. Tampoco tristeza.
Solo un cierre, volví a casa y abracé a Rebeca como nunca. Ya no hay más mentiras, le dije. A partir de ahora, solo verdad, empezamos. Una nueva etapa. Nos mudamos de casa. Cambiamos de barrio. De escuela. De vida. Corté todo vínculo con Ernesto. Legalmente, emotionalmente. Le dejé claro que no volvería a pisar nuestras vidas, y en medio de todo ese caos, encontré algo que no esperaba, paz, no una paz feliz, pero una paz serena. La de quien ha pasado por el infierno y ha logrado volver. De quien ha perdido tanto. Que ya no teme perder más, y fue en ese punto, que comprendí que mi historia no podía quedarse solo en mi pecho. Que debía contarla. Que debía hablar por todas las mujeres que alguna vez fueron traicionadas por quienes más confiaban. Por aquellas que fueron silenciadas. Minimizadas. Ignoradas, abrí un cuaderno nuevo. Comencé a escribir con más fuerza. Ya no como terapia, sino como testimonio. Como advertencia. Como grito, y mientras escribía, mi alma se reconstruía, porque el dolor también se hereda, pero la fuerza, también, y mi hija, merecía heredar eso de mí. Después de la muerte de mi madre, pensé que todo terminaría. Que el ciclo del dolor se cerraría con su último aliento. Pero no fue así. El vacío que dejó no se llenó con su ausencia. Al contrario, se volvió más profundo. Porque los muertos no se defienden, no explican, no pagan lo que deben. Solo se van, y dejan la culpa flotando en el aire. Yo no lloré en su entierro. No fui a verla al ataúd. No le llevé flores. Algunos vecinos murmuraban que yo era una hija sin corazón, una mujer fría. Pero nadie sabía lo que había detrás. Nadie sabía que, en el fondo, mi madre ya estaba muerta para mí desde el día que la descubrí en los brazos de mi esposo. La verdadera despedida la hice en mi sala, sola, sentada en mi vieja mecedora, con una vela encendida y el cuaderno en las piernas. Escribí una carta que nunca envié. Solo para mí. Para soltar. Para no cargar más con lo que no era mío. Te perdono, mamá. No por ti, sino por mí. Porque ya no quiero vivir encadenada a tu sombra. Porque tu traición no define quién soy. Porque, aunque tú me diste la vida, fuiste también quien más daño me hizo. Y aún así, elijo soltar. No olvidar. Pero sí avanzar. Después de eso, algo dentro de mí cambió. Sentí una fuerza nueva, una determinación que nunca había conocido. Decidí hacer cosas que antes me daban miedo, hablar en público, grabar mi voz, contar mi historia con nombre y apellido. No más apodos. No más rodeos. Ernesto y Gloria habían sido parte de mi vida, y también parte de mi ruina. Pero no serían mi final. Un domingo, durante la misa del pueblo, me levanté frente a todos. El padre estaba dando un sermón sobre el perdón, y algo en mí estalló. No lo interrumpí. Esperé al final. Y cuando pidió testimonios, tomé el micrófono. Me llamo Magdalena. Algunos me conocen por haber sido la esposa de Ernesto. Otros, como la hija de Gloria. Pero hoy quiero que me conozcan por mi propia voz. El silencio fue total. Todos me miraban. Durante años, viví con un secreto que me carcomía el alma. Mi madre y mi esposo me traicionaron. Me mintieron. Me usaron. Y yo, me callé. Por vergüenza. Por miedo. Por no romper la buena imagen de familia que todos veían desde afuera. La gente murmuraba. Algunos agachaban la cabeza. Otros me miraban con incredulidad. Pero hoy no hablo por venganza. Hablo por todas las mujeres que han sido silenciadas. Por las que fueron traicionadas por los suyos. Por las que llevan cicatrices en el alma que nadie ve. Porque callar también es morir. Y yo elegí vivir. Me bajé del altar sin esperar aplausos. No los necesitaba. Esa noche, recibí más de 20 mensajes. Mujeres del pueblo, vecinas, incluso una maestra de Rebeca, compartiendo sus propias historias, agradeciendo mi valentía. Descubrí algo que cambió mi forma de ver la vida. La verdad, aunque duela, une. Y mi historia, ya no era solo mía, Rebeca. También empezó a sanar. La noté más tranquila, más sonriente. Le compré una libreta y le propuse que escribiera sus pensamientos, como yo hacía. Al principio dudó, pero luego se aficionó. Me leía sus textos por las noches, y algunas veces llorábamos juntas. Una tarde, mientras tomábamos café en la cocina, me preguntó, «Mamá, ¿tú crees que el amor verdadero existe?». La miré largo rato antes de responder, «Sí, hija. Pero no siempre viene en forma de romance. A veces, el amor más verdadero es el que una se da a sí misma cuando decide no permitir más dolor». Ella asintió. Sus ojos brillaban, pero no todo era calma. Un día, recibí una citación judicial.
Ernesto me demandaba por difamación pública. Decía que mis palabras en la iglesia lo habían dañado, que su imagen había sido arruinada, que exigía una disculpa formal y compensación económica. Reí. Reí con una rabia contenida. Ahora resulta que el verdugo se hace la víctima, pero no me dejé intimidar, busqué apoyo legal. Una abogada joven, pero valiente, se ofreció a ayudarme sin cobrarme un peso. Dijo que mi historia le recordaba a la de su madre. Que ella también había sufrido en silencio. Que esto era más que un caso. Era un símbolo, el juicio se convirtió en escándalo. Los medios locales comenzaron a cubrirlo. Mi historia, que antes era susurro, ahora era titular. Me entrevistaron. Me preguntaron si no temía represalias. Les respondí con firmeza, lo único que temí toda mi vida fue a callar. Y ya no tengo ese miedo. Durante el juicio, Ernesto intentó victimizarse. Lloró. Mostró mensajes truncados. Pero yo tenía pruebas. Las cartas. Testimonios. La abogada fue impecable. Y yo, fuerte, el juez falló a mi favor, Ernesto perdió, y con esa sentencia, yo recuperé algo que me habían robado hacía mucho, mi voz. Después del juicio, muchos pensaron que todo había terminado. Que con la sentencia a mi favor, con el nombre de Ernesto expuesto, con la muerte de mi madre como cierre trágico, por fin podría respirar en paz. Pero la realidad es que la paz no llega como un trueno. No entra por la puerta sin ser anunciada. La paz verdadera se construye en silencio, paso a paso, mientras una sigue recogiendo los pedazos de sí misma esparcidos en el suelo, y yo aún estaba recogiendo los míos, aunque Ernesto había perdido el juicio, su odio no se apagó. Al contrario, se encendió más fuerte. Me enviaba mensajes anónimos, cartas amenazantes, algunas veces escuchaba su auto pasar lentamente frente a mi casa en la noche. No decía nada, no actuaba directamente, pero se hacía sentir. Como una sombra que se pega al cuerpo y no se despega con la luz, sabía que buscaba provocarme. Que quería que yo respondiera, que cometiera un error, que hiciera algo que lo hiciera sentir otra vez con poder. Pero yo no era la misma Magdalena de antes. Esa mujer que temía, que se disculpaba, que justificaba lo injustificable. Ya había muerto, ahora, yo observaba. Esperaba. Pensaba, mi venganza no era un escándalo. No necesitaba gritos, ni destrucción. Porque entendí algo con los años, la peor venganza es mostrarle al otro que ya no tiene ningún control sobre ti. Empecé a escribir un libro, sí, un libro, no con intención de lucrar, sino de testimoniar. De dejar algo que quedara más allá de mi voz, más allá del juicio, más allá de las lágrimas. Cada noche, escribía un capítulo. A veces con rabia, a veces con calma. Pero siempre con verdad. Rebeca me ayudaba. Me corregía palabras, me sugería títulos, me hacía preguntas que me obligaban a pensar más allá de mi dolor. Ese libro nos unió como madre e hija de una forma que ni los años, ni las heridas, ni los fantasmas del pasado habían logrado hacer, pero hubo algo que me marcó profundamente en esa etapa. Una tarde, recibí una visita inesperada, era la hermana menor de Ernesto. Una mujer que siempre se mantuvo al margen, que nunca se metía, que apenas hablaba en las reuniones familiares. La recordaba como alguien silenciosa, pero atenta. ¿Puedo pasar, Magdalena? Me preguntó con la voz temblorosa. Asentí. Nos sentamos en la cocina. Le ofrecí café. Ella lo rechazó. No venía a conversar. Venía a decir algo que llevaba años guardado. Yo sabía lo de Ernesto y Gloria, confesó, con los ojos llenos de culpa. Lo supe desde el principio. Una vez los vi, juntos, en la casa de campo de mamá. Me amenazaron para que no dijera nada. Me juraron que era solo una vez, que no iba a repetirse. Pero se repitió, y yo callé, sentí una punzada en el pecho. No por su confesión, sino porque confirmé lo que ya sospechaba, mi historia. No era una pesadilla individual, era una red de mentiras sostenida por muchos. Nunca tuve el valor de decirlo. Tenía miedo de destruir a la familia. Pero tú tuviste el valor que a muchos nos faltó. No le respondí. Solo la miré. Y en mi silencio, le di su castigo. Porque a veces no hace falta gritar para que alguien entienda el peso de su omisión. Después de eso, decidí terminar el libro, lo imprimí en pocas copias. Una para mí, una para Rebeca, una para la biblioteca del pueblo. Y una, la dejé en el buzón de Ernesto, no incluía su nombre. No mencionaba fechas exactas. Pero él sabría que era sobre él. Cada palabra, cada línea, cada recuerdo, era
Un espejo de su vergüenza. Semanas después, lo vi en el mercado. Estaba más delgado. Con la mirada perdida. Al notar mi presencia, se dio la vuelta y se fue. No dijo nada. No intentó enfrentarse. Porque sabía que ya no podía tocarme. Porque sabía que yo ya no era su víctima. Yo era su castigo, y entonces entendí algo que me hizo sonreír por dentro: la venganza no siempre grita. A veces, susurra. A veces, simplemente vive en el hecho de que sigues de pie, cuando todos esperaban verte caída. Seguí con mi vida. En peace. A dar charlas en grupos de mujeres. A contar mi historia no con tristeza, sino con dignidad. Me convertí en una voz. En una guía. En una advertencia, y en cada rostro que me escuchaba con lágrimas, en cada abrazo que recibía al final, sentía que mi historia, por más dolorosa que fuera, tenía un propósito, porque sobrevivir es valioso, pero ayudar a otras a sobrevivir, eso es transformador. Con el paso del tiempo, la vida comenzó a recuperar cierta rutina. La gente del pueblo, tan rápida para murmurar, comenzó a verme con otros ojos. Algunos me saludaban con más respeto, otros bajaban la mirada al cruzarse conmigo, como si supieran que su silencio alguna vez me condenó. Pero ya no me importaba. Lo que la gente pensara, lo que comentaran a mis espaldas, era solo ruido. Yo ya no vivía para agradar a nadie. Había pasado por un infierno que pocos podrían soportar, y estaba de pie. No intacta, no sin heridas, pero de pie. Y eso, para mí, era suficiente. Mis días transcurrían entre el cuidado del jardín, la lectura de cartas antiguas que encontré entre las cosas de mi madre, y los paseos breves al mercado. Rebeca había comenzado a dar clases de apoyo escolar en la biblioteca del barrio, y verla tan comprometida me daba un orgullo que me llenaba el pecho. Pensaba que, quizás, todo ese dolor había servido para algo. Que de la ruina podía nacer una semilla nueva. Pero el pasado, como un fantasma con sed de venganza, no se conforma con haber hecho daño. Siempre vuelve. Siempre reclama lo que cree suyo. Una tarde, al volver del mercado, encontré una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Era un sobre. Marrón, sin adornos, sin perfume. Solo una hoja doblada, con una frase escrita en tinta negra: esto no se ha terminado. Me quedé paralizada, mi corazón latía como tambor de guerra. Leí la frase una y otra vez. No decía quién la enviaba. No decía qué quería, pero supe de inmediato que era de él. De Ernesto. ¿Qué más quería? ¿Qué más podía quitarme? Ya no tenía mi confianza, ni mi respeto, ni siquiera el miedo que durante años lo alimentó. Pero entendí, en ese instante, que a algunos hombres no les basta con arruinarte. Quieren verte destruida. Quieren que no te levantes jamás. Guardé la carta sin decirle nada a Rebeca. No quería preocuparla. Pero esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi mecedora, mirando la vela encendida en el altar, como si esperara una señal del más allá. Me preguntaba si mi madre, donde quiera que estuviera, podía ver en lo que se había convertido todo. Si sentía vergüenza. Sí, al menos después de muerta, podía sentir algo, pero el amanecer trajo consigo una decisión: ya no iba a esconderme. No iba a temer. No iba a esperar que me hicieran daño para defenderme. Había llegado el momento de actuar. No desde la rabia. Desde la dignidad. Fui a la comisaría y hablé con el oficial que había tomado mi denuncia meses atrás. Lo mostró la carta. Me dijo que seguirían investigando, que no podían hacer mucho sin pruebas. Pero yo ya no contaba con la ley. Contaba conmigo misma. Y con la red de mujeres que había creado desde que conté mi historia en público. Esa misma semana, una vecina me dijo que había visto a Ernesto en el pueblo vecino, hablando con una mujer. No era la que aparecía en la foto que me enviaron meses atrás. Esta era más joven. Mucho más. Según ella, parecía tener la mitad de su edad. Me hervía la sangre, no por celos, sino por impotencia. Por ver cómo seguía su vida como si nada, como si no hubiera destruido una familia, una hija, una historia entera. Pero también sentí lástima. Porque un hombre que necesita destruir a otros para sentirse poderoso es, en el fondo, el más débil de todos. Rebeca notaba mi tensión. Me observaba con esos ojos que todo lo ven. Una noche, me trajo una taza de té y me dijo: mamá, si necesitas hablar, aquí estoy. No dije nada al principio. Solo la abracé. Y después, como si una presa se rompiera dentro de mí, hablé. Le conté de la carta, de la vecina, del miedo que aún me rondaba en la noche. Ella me escuchó en silencio, como siempre hacía. Y luego, con una firmeza que no conocía en su voz, me dijo: ya no estás sola.
No dejaste que él me destruyera. A mí. Ahora yo no voy a dejar que te destruya a ti. En ese momento entendí que la venganza más poderosa ya había sucedido. Había criado a una mujer libre. Una mujer fuerte. Una mujer que no se dejaría pisotear. Rebeca era la prueba viviente de que, pese a todo, yo no había sido vencida. A los pocos días, comencé a grabar mi historia en audio. Ya no solo en papel. Quería que mi voz quedara registrada. Que si algún día me faltaba el aliento, quedara mi eco. Que otras mujeres pudieran escucharla. Lloré en cada capítulo. Pero seguí y un día, sin planearlo, ese audio se hizo viral. Alguien lo subió a redes sociales. No supe quién. Pero comenzó a compartirse. Llegaron mensajes de mujeres de otros estados. De países vecinos. Historias similares. Confesiones anónimas. Testimonios de dolor y de renacimiento. Ernesto volvió a escribirme. Esta vez, directamente al buzón del correo. Te haces la víctima, pero fuiste parte del problema. Y por primera vez, no me dolió, porque ya no necesitaba que él reconociera nada. Porque ya no vivía esperando justicia de quién. Solo sabe provocar injusticia, respondí con una sola frase, gracias por recordarme que hice bien en alejarme. No volví a saber de él, tal vez se cansó, tal vez encontró otra a quien culpar de su miseria, tal vez entendió que ya no tenía poder sobre mí y entonces, esa noche, mientras me mecía en mi silla con la brisa entrando por la ventana, sonreí. No por felicidad, no por olvido, sino por libertad, porque hay dolores que nunca desaparecen, pero dejan de gobernarte. Y hay mujeres, como yo, que aprenden a vivir con las cicatrices, no como vergüenza, sino como medallas de guerra. A veces creo que, si hubiera guardado silencio, habría sido más fácil. Que si hubiera cerrado la boca, como tantas mujeres antes que yo, me habrían dejado en paz. Que si me hubiese tragado las lágrimas, la vergüenza, las traiciones, la humillación, tal vez viviría una vejez tranquila, sin sobresaltos ni cartas anónimas, sin recuerdos punzantes que me asaltan en la madrugada. Pero luego me miro en el espejo y sé, con cada línea en mi rostro, que el silencio jamás habría sido libertad. Solo habría sido otra forma de morir en vida, después de que mi voz se hiciera pública, después de que mi historia circulara. Como una herida abierta por las redes, vinieron los días difíciles. Algunos me aplaudían en la calle. Otros me acusaban de ventilar los trapos sucios de la familia. Incluso en la iglesia, hubo quienes dejaron de saludarme. Como si mi dolor les incomodara más que las mentiras que lo causaron, pero lo peor. No fue eso, lo peor fue enterarme de la otra verdad, una que nadie me había dicho, una que mi madre se llevó a la tumba. Una tarde, vino a verme una enfermera. Una mujer de rostro cansado, manos temblorosas y voz de quien ha visto demasiado. Dijo haber trabajado en la clínica donde mi madre fue internada en sus últimos meses. Se sentó frente a mí, se quitó los lentes con cuidado y me miró con un peso en los ojos que me preparó para lo peor. Doña Magdalena, me dijo, esto no debería decirlo. Pero no puedo más con el cargo de conciencia. Su madre, en sus últimos días, hablaba mucho. Decía cosas entre el delirio y la lucidez. Algunas incoherencias, pero otras muy claras. Una vez, mientras la atendía, dijo algo que me congeló. La sangre, fue mi culpa. Yo metí a Ernesto en la casa. YOLO taunt. Pensé que lo tenía bajo control. Pero no imaginé que se enamoraría de mí, sentí un frío recorrerme los huesos. Quise levantarme, gritar, correr, pero mis piernas no respondían. La enfermera continuó, dijo que todo comenzó como un juego. Una venganza contra usted por algo viejo, algo que nunca me quedó claro. Que lo sedujo para hacerla sufrir. Pero que después, él se obsesionó. Que ya no era un juego. Que ella también había perdido el control. Que tenía miedo. Que quería irse, pero no podía. Que temía lo que Ernesto pudiera hacerle si lo dejaba. Me tapé el rostro con las manos, había odio. Sí, pero también había miedo, y en ese instante, todo cambió, porque ya no estaba viendo solo a la madre que me traicionó. Estaba viendo a una mujer rota, con heridas que nunca supe, con secretos que jamás imaginé. Una mujer que quizás, en su delirio, intentaba confesar para liberarse, o para pedir perdón. La enfermera me dejó una pequeña libreta. Dijo que la encontró entre las cosas personales de mi madre. Era un cuaderno viejo, de tapas duras y hojas amarillentas. Dentro, había notas dispersas. Recuerdos. Phrases inconnexes. Pero entre ellas, encontré algo que me estremeció. Magdalena nunca me perdonará. And I owe me pardon. Pero algún día,
tal vez, entienda que mi alma estaba más enferma que mi cuerpo. Y esa noche, no dormí, leí esas palabras una y otra vez, lloré, pero no con rabia, lloré con una tristeza profunda, casi infantil. Como si la niña que aún vivía dentro de mí, la que alguna vez solo quiso el abrazo de su madre, entendiera por fin que ese abrazo nunca llegó, no porque no lo mereciera, sino porque mi madre no sabía cómo darlo, no la perdoné de inmediato. Eso habría sido una mentira, pero sentí que una parte de mi corazón endurecido comenzaba a agrietarse y entre esas grietas entró algo nuevo, no amor. No olvido, pero sí, comprensión, las verdades que queman también pueden iluminar. Y esa confesión escrita entre líneas rotas, me iluminó una parte del alma que creía apagada. Comencé a visitar la tumba de mi madre. No todos los días. No con flores. Solo con mi presencia. Me sentaba frente a la lápida, en silencio. Y hablaba. Le contaba lo que hacía Rebeca. Le decía que ya no lloraba todas las noches. Que había aprendido a respirar sin miedo. Que, aunque no entendía todo, ya no necesitaba entender para seguir adelante, la venganza había sido mi fuego. Pero el perdón, aunque a medias, comenzaba a ser mi agua, y en ese equilibrio extraño, entre el ardor de la verdad y la calma de aceptarla, comencé a renacer. Después de descubrir aquella libreta, mi forma de ver la vida cambió. No fue una transformación repentina ni milagrosa. Fue lenta, como el agua que desgasta la piedra. Cada página escrita por mi madre me abría una puerta distinta, una ventana. Hacia su alma enferma, rota, consumida por errores que nunca supo corregir. Y aunque no la perdoné por completo, empecé a aceptar que yo tampoco saldría ilesa si me aferraba al odio, pero justo cuando creí que las aguas se estaban calmando. La tormenta volvió una tarde gris, mientras tomaba café con Rebeca en la terraza, llegó una notificación al teléfono. Era una publicación etiquetándome en una red social. Rebeca lo vio primero. Su cara se transformó. Se puso pálida como papel. Mamá, me dijo, no lo abras. Pero ya era tarde. Yo también lo había visto, era un vídeo, un hombre con voz distorsionada contaba mi historia, pero manipulada, alterada, convertida en espectáculo. Decía que yo había inventado todo por venganza. Que nunca fui traicionada, que fui yo quien maltrataba a Ernesto, que él había huido por miedo, no por culpa. Mostraba imágenes antiguas, fotos nuestras, editadas de forma cruel. Mi rostro aparecía deformado, envejecido, burlado con subtítulos ofensivos. Era una humillación pública. Mi corazón se apretó como una esponja seca. No por el contenido, sino por el impacto. Más de 100.000 visualizaciones. Comentarios llenos de odio. Gente que no me conocía, pero que me insultaba, me juzgaba, me llamaba mentirosa. Sentí que volvía a caer al pozo oscuro del que tanto me costó salir. Me encerré en mi cuarto. No quise comer, no quise hablar. Estuve días sin responder mensajes, sin mirar a nadie a los ojos. Rebeca insistía en defenderme, en salir a aclarar la verdad. Pero yo, me sentía vencida. No físicamente. Vencida por dentro. Como si mi alma hubiera sido arrastrada por el lodo. Una noche, en medio de esa oscuridad, recibí un mensaje anónimo en mi correo electrónico. Decía, todo lo que sembraste, lo estás cosechando. ¿Creías que te saldrías con la tuya para siempre? No firmaba, pero yo sabía quién estaba detrás. Ernesto, él era el único que aún tenía tanto odio como para hacer algo así. La única persona lo suficientemente cobarde para atacar desde las sombras. Decidí salir del encierro, encendí la cámara de mi celular. Me senté frente a ella con el rostro limpio, sin maquillaje, sin filtros. Graban video. No para justificarme. No para rogar perdón. Lo hice para mirar al mundo a los ojos. Soy Magdalena. Tengo 70 años. Me traicionó mi esposo. Traicionó mi madre. Pero sobreviví. No soy una santa. No soy una víctima perfecta. Pero soy una mujer que no se dejó destruir. Esta es mi verdad. Y si alguien quiere convertirla en basura para entretenimiento, que lo haga. Yo ya no me avergüenzo. Porque todo lo que viví me hizo fuerte. Y porque, al final del día, las piedras que me lanzaron las usé para levantar mi propia casa. Subí el vídeo sin pensar en las consecuencias. Apagué el celular. Me senté en mi mecedora y me dejé abrazar por el silencio. No por resignación, por paz. Al día siguiente, al despertar, encontré el teléfono lleno de notificaciones. Mensajes de apoyo, de mujeres de diferentes países, de jóvenes que decían sentirse inspiradas por mis palabras. Mi vídeo se había hecho viral.
Pero esta vez, no desde el morbo. Desde la verdad, y ahí supe que había vencido, no a Ernesto, no a los que me atacaban, me había vencido a mí misma. Había vencido mi miedo, mi vergüenza, mi dolor enquistado. Esa mañana salí al mercado como de costumbre. Algunas personas me miraban distinto. Otras me sonreían. Una joven se me acercó y me dijo, gracias. Usted me salvó con su historia. Me hizo sentir que no estoy sola y lloré. No de tristeza. Lloré de alivio. Por primera vez, sentí que todo lo que había vivido no fue en vano, pero no todo había terminado. Faltaba un capítulo, faltaba el cierre de esta historia, faltaba enfrentar cara a cara al hombre que creyó que podía arruinarme y salir ileso, y yo, ya estaba lista. Aquel amanecer tenía un aire distinto. No era el clima, ni el canto de los pájaros, ni siquiera la luz dorada que se filtraba entre las cortinas viejas de mi sala. Era algo en mi pecho. Una presión. Una necesidad. Como si, después de tantos capítulos escritos con lágrimas y cicatrices, mi alma exigiera el punto final. Habían pasado semanas desde que el vídeo se viralizó. Desde que las redes se dividieron entre quienes me abrazaban virtualmente y quienes aún dudaban de cada palabra mía. Pero eso ya no me afectaba. Yo no contaba historias para convencer a nadie. Contaba mi historia para sanarme a mí. Rebeca, mi hija, fue mi ancla en esos días de oleaje agitado. Me preparaba el desayuno sin que lo pidiera, me traía flores del mercado, me acompañaba a caminar, como si entendiera que había heridas que ni el tiempo podía cerrar del todo. Una tarde, mientras regaba las plantas, sonó el timbre. No esperaba visitas. Pensé que sería alguna vecina o algún curioso queriendo ver de cerca a la señora del escándalo. Pero no. Al abrir la puerta, mis ojos no creyeron lo que veían. Era Ernesto, más viejo, más flaco, con el rostro marcado por los años, pero con esa misma mirada vacía, manipuladora, que una vez me hizo temblar. Mi primer impulso fue cerrar la puerta en su cara. Pero no lo hice. Porque entendí, en ese momento, que si huía otra vez, su sombra seguiría en mí para siempre. ¿Qué quieres? Le pregunté sin temblor en la voz. Solo, hablar, respondió. Su voz ya no era la del hombre que me mandaba callar. Sonaba rota. Lo dejé pasar. No por bondad, por necesidad. Porque sentía que esa conversación era la última puerta que tenía que cerrar para no volver a mirar atrás. Se sentó en el mismo sofá donde, años atrás, juró amor eterno mientras acariciaba las manos de mi madre. Yo me senté en mi mecedora. Había una distancia entre nosotros que ningún metro podía medir. No vengo a justificarme, dijo, sin atreverse a mirarme. Lo que hice, no tiene perdón, en eso estamos de acuerdo, respondí seca. Hubo un silencio largo. De esos que solo se rompen con verdades. Después de que te fuiste, todo se desmoronó. Pensé que sería feliz con ella, con tu madre. Pero fue un infierno. Ella me odiaba más de lo que te odiaba a ti. Usaba mi presencia como castigo hacia ti, pero en el fondo, solo me despreciaba. Me lo dijo varias veces. Que nunca me amó. Que solo quería verte sufrir. Sentí una punzada en el pecho. No por él. Por ella. Por lo que fuimos. Por lo que nunca seríamos. ¿Y esperas que me dé pena? No. Solo, quiero decir la verdad. Porque tú tuviste el valor de contar la tuya. Y yo fui un cobarde. Se levantó. Me dejó un sobre en la mesa. Aquí está la escritura de la casa. La puse a tu nombre. No como regalo. Como restitución. No dije nada. No porque me faltaran palabras. Sino porque ya no valía la pena desgastarlas. Ernesto caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se giró y me miró, por primera vez. Como un hombre derrotado. Tú ganaste, Magdalena. No con venganza. Con dignidad. Y eso me destruyó más que cualquier castigo, y se fue. Cuando cerré la puerta, me quedé de pie. En silencio. Escuchando solo el sonido del viento moviendo las cortinas. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Abrí el sobre. Allí estaba el documento. Mi casa. Mi espacio. Mi historia. Y aunque ya no necesitaba ese papel para saber quién era, tenerlo en mis manos fue como recuperar un pedazo de mi alma. Esa noche, Rebeca llegó y me encontró sentada en la mecedora, con una sonrisa tranquila, diferente. ¿Qué pasó, mamá? Pasó. Que, por fin, se cerró el círculo. Y ahora, a vivir, hija. No como antes. Sino mejor, porque entendí que la venganza no siempre es hacer daño. A veces, la verdadera venganza es seguir adelante. Caminar con la cabeza en alto. Amar sin miedo.
Vivir sin pedir perdón por sobrevivir, y eso haría. Desde ese día, dejé de contar mi historia desde el dolor, y comencé a contarla desde el poder, porque una mujer que se levanta después de ser traicionada, no es una víctima. Es una fuerza de la naturaleza, y yo, doña Magdalena, ya no era una mujer traicionada. Era una mujer libre. Y así, queridos míos, terminó la historia que durante años nadie quiso escuchar. Me llamaron loca, rencorosa, exagerada, pero jamás se detuvieron a mirar el dolor que yo cargaba en silencio. Hoy no les hablo desde la rabia, sino desde la paz, porque sobreviví a lo impensable. Porque me reconstruí con las ruinas que me dejaron. Porque ya no me duele mirar atrás, me enorgullece, y si tú que me estás escuchando alguna vez fuiste traicionada, rechazada o humillada, quiero que sepas algo, tú también puedes volver a levantarte. Tú también puedes escribir un nuevo capítulo. Tú también mereces ser feliz, aunque otros hayan querido destruirte. Yo soy doña Magdalena. Y esta fue mi verdad. Gracias por escucharla hasta el final. Inscríbete al canal, deja tu comentario. Si esta historia tocó tu corazón, y comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo.